Bien, hermanos, vamos entonces a hablar sobre una introducción de la Epístola Universal de Judas. Y para eso les pido que vayan en sus Nuevos Testamentos al penúltimo libro del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, precisamente la Epístola Universal de Judas. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Bueno, vamos a estar viendo el trasfondo histórico de la epístola. Vamos a ver una síntesis, un resumen de la epístola de Judas. Vamos a ver quién era este autor. La epístola se llama Judas por el autor que la escribe. Dice la epístola cuando comienza, Judas. Habla de que él es hermano de Santiago, hermano de Jacobo, siervo del Señor Jesucristo. Y es este Judas el que vamos a esclarecer de qué Judas se trata, este autor. Ahora, ¿a quién le escribe Judas? Vamos a hablar de los destinatarios y del propósito de la carta. ¿Por qué Judas le escribió a sus destinatarios? Vamos a ver entonces el tema central, muy importante, hermanos. Recuerden lo que hemos dicho en otras clases anteriores de la materia de síntesis del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Todo estudiante serio de las Escrituras debería conocer de qué trata cada libro del Antiguo Testamento y cada capítulo del Nuevo. Quizás suene exagerado, pero como propósito nosotros tenemos en estas clases que el estudiante al menos sepa recordar de qué trata cada libro de la Biblia. Si te preguntan de qué trata el libro de Génesis, Génesis es los comienzos, los orígenes de todas las cosas, excepto Dios que no tiene origen en ese sentido. ¿De qué trata el libro de Judas? Eso lo vamos a ver hoy, el tema central. Luego entonces vamos a tratar de introducirnos en la epístola haciendo un resumen general y finalmente vamos a derivar algunas lecciones que podemos aprender de la epístola de Judas. Es una epístola corta, pero es una epístola de mucho contenido y podemos derivar enseñanzas importantes para la iglesia contemporánea que nos ha tocado vivir. Así que a manera de introducción vamos a leer Judas en el único capítulo que tiene. Así que les pido que busquen en sus Nuevos Testamentos Judas y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos falsos maestros blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen,
se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Noten el cambio ahora que hace Judas en el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la epístola de Judas. Y a manera de introducción podemos decir que Judas es la última de 8 epístolas generales o universales. Recuerden que el Nuevo Testamento está dividido en varias secciones. Tenemos primero los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos de los apóstoles, que habla de la historia de la iglesia después que Jesucristo resucita. Tenemos también, luego del libro de los Hechos, las epístolas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón, 13 epístolas. Luego de estas epístolas del apóstol Pablo, estas 13 epístolas que son dirigidas a específicamente iglesias y algunas a personas, tenemos entonces las epístolas generales. ¿Cuáles son estas epístolas generales? Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas, que es la última de estas epístolas generales, que no fueron dirigidas a una iglesia en particular, sino más bien a la iglesia universal. Por eso se llama epístola universal. De hecho, la palabra universal se dice también católica. Por eso nosotros creemos en la iglesia católica, pero no somos romanos. No se asusten con eso. Somos una iglesia católica en el sentido de que es una iglesia universal, pero no somos una iglesia romana. Bueno, la iglesia universal, compuesta por todos los redimidos de Cristo, estas son epístolas que son dirigidas a ese pueblo en general. No fue a una iglesia local en específico. Entonces el título de la epístola de Judas es Judas de acuerdo a su autor. Noten ustedes en el versículo 1 que dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y por eso la epístola tomó este nombre por el autor. Lo que estamos diciendo aquí, luego lo vamos a ampliar,
es que el autor de esta epístola es hermano de Jacobo o Santiago, que es el autor de la epístola de Santiago. ¿Quién es este Judas? Este Judas no es el Iscariote, lo vamos a ver, no es el traidor. Este Judas es el hermano de Jacobo, el que escribió Santiago, y que a su vez ambos son hermanos del Señor Jesucristo. Aunque la palabra apostasía no se menciona en esta epístola de Judas, sin embargo, ese precisamente es el tema de la epístola, la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Significa simplemente apartarse. Por ejemplo, en el caso de Pablo, él enseñaba que todos los judíos que están entre los gentiles debían guardar lo que decía la Escritura, pero no tenían que guardar la ley de Moisés. Y por eso decían de Pablo que Pablo enseñaba a los judíos a apostatar de Moisés. ¿Qué significa eso? A separarse de Moisés. La palabra apostasía significa simplemente separarse. Pero en el contexto cristiano, un apóstata es una persona que se separa de la sana doctrina, de lo que es la la ortodoxia, y se va a la apostasía, se aparta a una doctrina incorrecta. Por ejemplo, en ese sentido, Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. El Señor ha predicho en su palabra, por medio del apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que antes que venga el Señor Jesucristo va a haber una apostasía. Es decir, las personas masivamente van a separarse de la fe. Pregunto, ¿significa eso que las iglesias se van a quedar sin personas? ¿Que las iglesias se van a quedar vacías? No. ¿Por qué? Porque la palabra apostasía significa que tú te separas de la verdad, pero tú puedes seguir cantando y alabando al Señor, creyendo que tú estás en la verdad. Estas iglesias están separándose cada vez más, alejándose de lo que dice las Escrituras. Eso es lo que se llama apostasía. Dice 1 Timoteo 4.1, un texto muy conocido, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se separarán, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios que sigue diciendo el texto? Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de él todos los creyentes. Es decir, que una persona que te impide comer carne el Viernes Santo, el viernes de Semana Santa, dice la Escritura que eso es doctrina de demonios. Porque dice la Escritura que todos los alimentos son buenos para que participemos de él. O si una persona te prohíbe casarte para que tú sirvas a Dios como pastor, como obispo, como sacerdote en el sentido bíblico de la palabra, dice que una persona que prohíbe casarse son doctrinas de demonios, se han separado de la verdad. Eso es lo que significa la apostasía. La apostasía implica una profesión de fe que se abandona de manera voluntaria, deliberada, destinados de antemano, como dice la Escritura, a condenación. Judas, versículo 4. Judas, versículo 4, ¿qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El problema de las herejías, que son las falsas enseñanzas, las herejías, las falsas doctrinas, comienza desde prácticamente el nacimiento de la iglesia. Ubiquémonos en la historia. Recuérdense, el Señor Jesucristo, para tener un marco histórico en el tiempo, vamos a decir que el Señor Jesucristo murió y ascendió a los cielos en el año 30 después de Cristo. Vamos a decir eso para establecer una fecha de referencia. En el año 30 el Señor resucita. Bueno, en el año 34 más o menos, dicen los historiadores que se convierte el apóstol Pablo. En el año 40, 10 años después que viene Pentecostés, que comienza la iglesia primitiva, ya la iglesia se vio amenazada por herejías destructoras, cuando vemos aquí en Antioquía, esta ciudad que está aquí, fíjense, aquí está Siria, Israel está aquí debajo,
En este punto está Antioquía. Antioquía es la ciudad donde comenzó la iglesia misionera. En Hechos capítulo 13, cuando dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la misión que les he encomendado, fue de aquí de Antioquía. Ya en Antioquía, en esta iglesia, ya comenzaba a formarse el caldo de cultivo de las herejías por medio de los judaizantes, personas que estaban hablando acerca de que para ser salvos había que guardar la ley de Moisés, había que circuncidarse, etcétera, etcétera. En el año 48 al 50, recuerden el concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, cuando se reúnen los apóstoles para discutir qué es lo que había que hacer, porque estos judaizantes seguían hablando. El concilio de Jerusalén trata de resolver el problema de la herejía. Años 50, Pablo entonces escribe a los Gálatas y les predica sobre el problema de la herejía de los judaizantes. Años 55, Pablo escribe a los Efesios y desde Éfeso, a los Corintios, corrigiendo el error de que no había resurrección. ¿Quién recuerda? Primero a los Corintios 15, el capítulo de resurrección. Dice, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Habéis muerto en vuestros pecados y ustedes comamos y bebamos porque mañana moriremos. En Corinto hay un problema de herejía con el tema de la resurrección. Año 58, la despedida de Pablo en Mileto. Después de su tercer viaje, Pablo viene al sur de Éfeso a despedirse de todos ellos, pensando que no va a volver a ver sus rostros. Y despidiéndose, él les dice que después de su partida en Éfeso y en todas estas iglesias, entrarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño y que de ellos mismos se levantarían hombres perversos que arrastrarían a muchos de los discípulos. Eso lo dice en Hechos 20. En el año 60 al 63, Pablo entonces está preso en Roma y él escribe a los colosenses para contrarrestar también falsa doctrina. Luego Pablo en libertad escribe a Timoteo y a Tito predicando que algunos apostatarán de la doctrina. Y ya en su última carta dirigida a Timoteo, Pablo también dice que muchos se iban a volver a las fábulas. Así que las últimas epístolas, las epístolas generales, segunda de Pedro, Judas, primera y segunda y tercera de Juan, fueron escritas precisamente porque ya en ese momento histórico los apóstoles, excepto el apóstol Juan, habían muerto. Ahora estaba la iglesia un poco más vulnerable y ellos tenían que hablar sobre estos falsos maestros, sobre los apóstatas. Así que el trasfondo de Judas, él escribe en la época del 68 después de Cristo, posiblemente ya el apóstol Pedro había sido martirizado y como estaba tan vulnerable la iglesia, dice Judas en el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, ¿quién es este autor? Judas. El autor. Bueno, el nombre de Judas es muy común. En hebreo, Judá, en griego, Judas. Y hay como 8 Judas que se mencionan. Ahora, este Judas que escribió esta epístola, como yo les decía en la introducción, no es Judas Iscariote, el traidor. No puede ser. Digo, aparte de que sería una contradicción que una persona que se condenó escribiera un libro de la Biblia, pero aparte de eso, cronológicamente no es posible, porque Judas se suicida justo antes de Pentecostés. O sea, al momento de él entregar al Señor Jesucristo, recuerden la escena, él va, da las monedas de plata y se ahorca. No era Judas. Esta epístola se escribe mucho después. Pero tampoco era Judas Tadeo, el apóstol, tampoco fue, porque fíjense en Judas, versículo 17, cómo el autor se excluye de los apóstoles, como si él no fuera un apóstol. Judas 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor, los que decían, citando a Pedro aquí, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos o sus malvados deseos. O sea que el autor de esta epístola se excluye del grupo de los apóstoles, no era un apóstol. Pero él dice quién era. Fíjense en el versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ya nos da una pista. Ahora, ¿quién era este Jacobo de que era hermano de Judas? Definitivamente, y aquí ustedes lo recuerdan en el pasado, hay varios Jacobos,
pero no podía ser tampoco Jacobo el que había muerto en Hechos capítulo 12, porque en este tiempo ya habían pasado prácticamente 30 años de la muerte de este Jacobo. Y el autor estaba hablando de un Jacobo que todos tenían en su mente muy claro. Así que el Jacobo que cuadra con este contexto es el hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, el autor de la epístola de Santiago. Lo que estamos diciendo entonces es que el autor de Judas es hermano de Santiago, hermano del autor de Santiago, y también medio hermano del Señor Jesucristo. Cristo tuvo hermanos, lo dice las Escrituras, y de sus mismos hermanos, ninguno creían en él, hasta que vino la resurrección. Cuando Cristo resucita, dice Pablo en 1 Corintios 15, que cuando Cristo resucitó, se apareció a Jacobo. Y luego vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando estaban reunidos en el aposento alto, que dice que estaban ahí todos los discípulos y estaban sus hermanos también. Los hermanos de Cristo se convierten con su resurrección. Ellos no creían, pero luego creyeron. Este es el caso de Judas. Así que a causa de la relación que tenía Judas con Jesús, siendo su hermano, habiendo sido testigo del Cristo resucitado, y a causa del contenido de esta epístola, la epístola fue aceptada universalmente como una epístola inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron entonces los destinatarios y cuál fue el propósito de Judas? Bueno, los destinatarios fácil, hermano. No dice quiénes fueron los destinatarios. La epístola, como dice alguien, parece como cuando usted escribe una carta, que usted la mete en un sobre, el sobre se perdió, porque no dice la epístola a quién fue enviada, pero se estila que Judas escribió a la Iglesia Universal. Y por el contenido de la carta, nosotros podemos deducir fácilmente que él estaba teniendo en mente judíos creyentes. ¿Por qué? Judíos creyentes. Bueno, por la cantidad de citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si ustedes ven, no les voy a leer los versículos, pero fíjense todas las citas que hay del Antiguo Testamento. Versículo 5, lo pueden ver, no lo vamos a leer. En el versículo 5, él habla del éxodo de Israel saliendo de Egipto. En el versículo 6, habla de la rebelión de Satanás. En el versículo 7, habla de Sodoma y Gomorra. En el versículo 9, habla de la muerte de Moisés. En el versículo 11, habla de Caín, de Balaam y de Coré, que son personajes, obviamente, del Antiguo Testamento. Caín, en Génesis. Balaam, en Números. Coré, la contradicción de Coré, en Números también, si no me equivoco. Enoc, que fue traspuesto por Dios, es un profeta de Dios. Enoc, que caminó con Dios, se relata en Génesis. Adán, versículo 14, también en Génesis. Es decir, que con tantas ilustraciones del Antiguo Testamento, él debía entender, asumir que su audiencia conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. No era una audiencia gentil que pudo haber desconocido toda la historia de Israel. Pero más aún, hermanos, y aquí me voy a meter un poco en camisa de 12 varas. Noten que además de las citas, Judas cita también algunas anécdotas o algunos eventos, hechos, que son extra bíblicos. Es decir, que no fueron citados por las Escrituras, sino por la tradición judía. En ese sentido, los judíos tenían varios libros, uno de ellos llamado Primer Libro de Enoc, donde hablaba acerca de lo que sucedió con Enoc. Cuando dice que vi al Señor con sus santas decenas de millares descendiendo, dice así como profetizó Enoc, eso no lo dice Génesis, eso lo dice este libro de los judíos. Y también cita las asunciones de Moisés en el versículo 9 para probar que Moisés, el cuerpo de Moisés fue debatido por este ángel con Miguel, etcétera. Él habla de cosas aquí que no están en la Escritura, sino que él las leyó en la tradición judía. Ahora bien, tenemos que hacer esa aclaración. ¿Es esto entonces palabra de Dios? Bueno, aquí hay dos principios. Primero, recuerden, hermanos, que estos hombres que han escrito sobre el Nuevo Testamento, que han escrito la Biblia, son hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, etc. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20, dice que la revelación de Dios fue dada por hombres que fueron inspirados
por el Espíritu Santo, que no vino por voluntad propia. Ahora, hay un detalle interesante. El apóstol Pablo mismo cita también fuentes externas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 28, cuando el apóstol Pablo está disputando en el Areópago, él dice, así como uno de sus poetas ha dicho antes, porque el linaje suyo somos, hablando de que nosotros somos linaje de Dios. Dice Pablo, siendo pues entonces el linaje de Dios, y sigue su prédica. Pero él citó una fuente extrabíblica. Otra fuente extrabíblica que él cita es en 1 Corintios 15:33, cuando dice, no erréis, las malas conversaciones o las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es un dicho también de un filósofo de la época. O en Tito capítulo 1, versículo 12, como dice, cuando él dice, como uno de sus propios poetas ha dicho, los cretenses, malas bestias, ociosos, mentirosos, etcétera. Dice, y eso es verdad que son así los cretenses. O sea, él citó una fuente externa. Ahora, ¿esas fuentes externas eran inspiradas? No. Pero lo que dijo Pablo en el momento de decirlo era inspirado por Dios. Toda la verdad pertenece a Dios. Y si en Enoc habían escritos y en las asunciones de Moisés, en la tradición judía, habían escrito que eran ciertos, que eran verídicos, el Espíritu Santo bien pudo tomarlos y usarlos, sellarlos, diciendo, esto es palabra de Dios. Lo mismo pasa con los proverbios. Los proverbios de Salomón eran dichos del pueblo, pero que cuando el Espíritu Santo los toma y los plasma en la Escritura, son palabras de Dios inmediatamente. Yo espero, hermanos, que hayan entendido la aclaración, porque Judas hace algunos comentarios dándole la autoridad de palabra de Dios a lo largo de su epístola con respecto a estos libros de la tradición judía. ¿Quiénes eran los destinatarios entonces? Eran judíos que estaban dispersados. ¿Dónde estaban estos judíos? Bueno, realmente, recuérdense que cuando la iglesia se fundó en Jerusalén, hubo varias persecuciones. En Hechos capítulo 7, Esteban es apedreado, y con esta persecución de Esteban, los hermanos se dispersaron, comenzaron a establecerse, y acuérdense que en Jerusalén eran todos judíos. Los judíos comienzan a subir a otros lugares, hasta llegar a Antioquía, que es donde se forma el centro de operaciones para ellos predicar en las misiones a los gentiles. Recuérdense que Pablo va hasta Europa y se convierte Lidia, la primera mujer convertida en Europa. O sea que eso fue lo que pasó. Ellos fueron dispersándose, pero los destinatarios que Judas tenía en mente parece ser que eran judíos en su mayoría. El propósito. ¿Con qué propósito escribe Judas? Eso está bien claro. Dice él en el versículo 3 que él quería exhortarles a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Judas se propone fortalecer a los cristianos, instándolos por medio de una vehemente exhortación a combatir a los falsos maestros. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, resumir el tema central de Judas? ¿Cuál es el tema central de Judas? Yo les propongo esta proposición, esta enunciado. El tema central de Judas es un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros y a la defensa de la fe verdadera, que contrasta el error mediante una vida de piedad. Un llamado, esto es lo que le está haciendo, hermano, un llamado. Le estoy exhortando vehementemente ¿a qué? A que confronten a los falsos maestros y a la defensa de la fe verdadera. La fe verdadera aquí se entiende como el conjunto de doctrinas que conforma la fe, que conforma el cristianismo. Una defensa a la verdad que contrasta el error mediante una vida de piedad. Vamos a partir este filete en varios pedazos. En primer lugar, decimos que es un llamado. Piensa lo que dice en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Ese es su llamado, su exhortación. ¿A qué los exhorta Judas? Primero, los exhorta a la confrontación. Dice Judas, en el versículo 3 nuevamente, en el medio, exhortándoos que contendáis ardientemente. Que contendáis. Es un llamado a la confrontación. ¿Pero contra quién? Contra los falsos maestros. ¿Y dónde dice eso?
Fíjense, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, esos hombres, habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único Dios soberano. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, y ahí describe ampliamente hasta el versículo 16. Y en el versículo 19 les llama, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Es un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros, pero también es un llamado a la confrontación de los falsos maestros y la defensa de la fe. Fíjense lo que dice en el versículo 3, que contendáis por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Pero hermanos, es interesante, cuando nosotros luchamos, cuando nosotros contendemos por la fe, tenemos que hacerlo teniendo en mente una vida de piedad. En otras palabras, de nada vale que yo me pare aquí como un apologista y defienda la fe, y mi vida personal es una vida que deja mucho que desear. Yo no vivo conforme a lo que predico. Eso es lo que dice él. Entonces, en el versículo 20, fíjense cómo debemos confrontar a los falsos maestros. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Versículo 20. Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es una forma piadosa, y hay otros textos que él sigue ampliando sobre ese tema. ¿De qué trata Judas? Un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros y a la defensa de la fe verdadera que contrasta el error mediante una vida de piedad. Vamos entonces, en los minutos que nos restan, a tratar de hacer un resumen, un esquema, un bosquejo de la epístola completa, y luego entonces vamos a dar algunas lecciones que aprendemos de Judas. ¿Qué trata Judas entonces? Bueno, los primeros 2 versículos es la salutación. Y quiero que tomen en cuenta, que observen en esta salutación de los primeros 2 versículos, cómo él asegura, o él nos provee la seguridad del cristiano. Hermano, yo me imagino que muchos, hablando de la apostasía, uno siempre piensa, Señor, ¿seré yo un apóstata? Quizá algunos de ustedes están pensando, ay mi madre, están hablando de eso, ¿y si yo soy un apóstata? Hermano, no te preocupes, que si tú eres cristiano, tú estás seguro en Cristo. Mira lo que dice versículos 1 y 2 de Judas. La salutación de él es asegurándote tu salvación si tú la tienes. Judas, versículo 1, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, óiganlo aquí, nos están llamando, o sea, nos están diciendo a nosotros que somos los llamados. Los llamados por Dios, estamos seguros. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre. Hemos sido apartados para Dios. Y guardados en Jesucristo. Estamos seguros. Esa es la salutación de Él. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Él desea que Dios nos dé misericordia, y lo vamos a ver más adelante, misericordia para todos estos falsos maestros también, misericordia para todos los que están pecando, misericordia para los que dudan también, paz, que no haya disensión entre nosotros, que se diferencia claramente quiénes son los que están en la verdad y quiénes son los que quieren predicar otra cosa, y amor, ese amor que nos mueve a predicar, a contender ardientemente, pero hacerlo en amor, la verdad en amor. Esa es la salutación de Judas. Luego, en el versículo 3 y 4, él habla del propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito? Esa declaración de guerra en contra de los apóstatas. Versículos 3 y 4. No la vamos a leer de nuevo entera, pero voy a leer algunos versículos claves. Amados, versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito.
Luego, los versículos 5 al 7, él da ejemplos de la historia en la condenación final de los apóstoles. ¿Qué le está haciendo, hermano? Sencillo. Cuando ustedes oyen que van a entrar aquí, a esta congregación, lobos rapaces, falsos maestros, ustedes dirán, ¿y ahora qué hacemos? Cuidado, no se preocupen, dice Judas, es que ustedes saben lo que ha pasado en la historia. ¿Qué pasó con la gente incrédula? Versículo 5, la gente incrédula del pueblo de Israel en el desierto. Todos murieron en el desierto. Dice, es que Dios no soporta eso. Si aquí en la iglesia hay personas incrédulas, van a tener que pagar por eso si no se arrepienten. Los ángeles que pecaron, versículo 6. Luego entraremos en su momento en ese texto. No va a ser hoy, lamentablemente. Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma? Dios estuvo allí predicando a través de Lot y a través de los profetas que él tenía alrededor, pero Sodoma y Gomorra no se arrepintió. ¿Qué vino entonces? Juicio, fuego del cielo, azufre, que los consumió a todos. Y él pone eso de ejemplo. Luego entonces, de la salutación, el propósito, los ejemplos de la condenación, en el versículo 8 al 16, él hace una denuncia en contra de los apóstatas. Una denuncia. Él declara, ¿quiénes son estos apóstatas? El versículo 8 le llama soñadores. En el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y hace la comparación aquí con Miguel, el arcángel Miguel y Satanás, versículos 9 y 10, no lo vamos a leer. Y luego entonces hace una comparación de estos falsos en el versículo 11, muy interesante, con Caín, con Balaam y con Coré. Versículo 11, este vale la pena comentarlo. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Recuerdan ustedes esos datos? ¿Qué pasó con Caín? Cuando Dios le pidió la ofrenda a Caín y a Abel, Caín dio una ofrenda de sus propias obras. Y él estaba molesto porque Abel ofrendó el cordero que fue aceptado por Dios, pero Caín no. Caín era un religioso conforme a su propio corazón. Y dice Judas, ellos siguieron el camino de Caín. Pero el caso de Balaam, dice que siguieron el lucro en el error de Balaam. Balaam fue aquella persona que le estaban pagando para que maldijera al pueblo de Dios. Él estaba siguiendo por lucro, por ganancia deshonesta, esa función. Y dice también que perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué es eso de la contradicción de Coré? Recuérdense cuando Coré, Datán y Abiram van donde Moisés diciendo, y tú eres el único que puedes predicar aquí la palabra. Tú eres el único que tienes el Espíritu Santo. Nosotros también, y causaron una división en el pueblo. Y Dios abrió la tierra y se los tragó vivos en el infierno a ellos. El pastor John MacArthur hace una excelente comparación de este versículo con Juan 14:6, porque Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, Cristo dice, yo soy la verdad y el camino y la vida. Y dice MacArthur que estas personas están hablando en el versículo 11 que han seguido el camino de Caín, dice Cristo, pero yo soy el camino. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam, pero dice el Señor, pero yo soy la verdad, yo no soy el error. Y dice que perecieron en la contradicción de Coré. Dice el Señor, yo soy la vida. Es una comparación entre Cristo, que es el camino, es la verdad, es la vida, y estos falsos profetas que escogen su propio camino, su propio error, su propia muerte, perecen. Luego entonces tenemos descripciones de los apóstatas que hace Judas en base a los elementos de la naturaleza, fieras ondas del mar, etcétera. Impíos que serán juzgados por Jesús, murmuradores, personas que hacen mucha murmuración. Y en los versículos 17 al 23 hace una exhortación a los creyentes a defenderse en contra de los apóstatas. Y le dice en los versículos 17 y 18, recuerden lo que decía el Evangelio, que iban a venir esos falsos apóstatas. Huyan de los herejes, versículo 19. Presérvense ustedes mismos en la oración, versículos 20 y 21. Y demuestren misericordia, versículos 22 y 23. En el 22 dice, algunos que dudan, convencedlos.
a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y el versículo 24 al 25, para mí personalmente, la doxología más hermosa de todo el Nuevo Testamento. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, estamos adorando aquí. Utilicen este texto para calentar sus corazones, para cuando vengamos al culto ahora a cantar himnos, pensemos en esto. Aquel que es poderoso para guardarte sin caída y sin mancha y presentarte perfecto delante de Dios, a ese que vas a adorar en unos minutos. Finalmente, hermanos, en el tiempo que nos resta, me quedan 2 minutos, a lo mejor me tome 3 o 4, no importa. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca de la epístola de Judas? Bueno, en primer lugar, como ven aquí, hermanos, es una realidad que no podemos ocultar. Los falsos maestros están entre nosotros. Están aquí ahora, entre nosotros. Y ustedes dirán, ¡ay, seré yo! O cuidado, tiene que ser fulano, porque él es medio raro. No, pero piensen más allá. Las ideas que permean en la iglesia. Los medios de comunicación en los que somos influidos. Si ustedes ven los periódicos, es increíble. Yo pensé en recortarlo, pero dije no, porque de estas cosas dan vergüenza hablarlas. Pero en el periódico, justamente ayer, ustedes ven en el Diario Libre, por ejemplo, la parte de atrás, la parte internacional, y ven cómo hay un pleito en Italia porque salió una valla con unas fotos de 2 hombres en una actitud muy íntima, y entonces ellos están discutiendo a ver si la quitan o no, como, pero ven acá, ¿eso es inmoral o no? Ellos es lo que están ellos perdidos. Otras personas que están disputando por cosas que son completamente vanas. En esa misma columna salía, oigan esto, un estudio que dice que la oración no es suficiente. Oigan, un estudio científico, supuestamente. Que hicieron un estudio en un hospital para ver cuántas personas se salvan cuando oran por ellos. Esos son falsos profetas, hermanos. Porque el Señor dice, pedid y se os dará. Y el Señor es el que es soberano. Si Él quiere salvar a una persona, si quiere no lo hace. No, y están haciendo un estudio para darse cuenta que cuando se ora por una persona no se salvó, no se sanó. Esos son falsos maestros. Cuando usted enciende la televisión y le están hablando de que es normal que nuestros adolescentes tengan relaciones sexuales. Eso es normal en una sociedad que estamos viviendo. Yo no digo que sea normal, hermano, yo estoy citándolo a ellos. Yo creo que es completamente fornicación. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero te van acostumbrando a que ya no puedes hablar de el hombre, la humanidad, sino la mujer y el hombre, hacer una distinción y hacer muchas cosas como ellos quieren. Estos son falsos maestros y están entre nosotros, hermanos. Los creyentes, en segundo lugar, los creyentes verdaderos, deben confrontar a los falsos maestros, como dice Judas, y tener misericordia de todos. No es ahora, hermanos, que nosotros seamos bocaduras solamente, sino que nosotros seamos astutos y hablemos en amor, pero con la verdad en la mano. Y algunos que dudan, nosotros los convenzamos. A otros, nosotros los arrebatemos del infierno. Y a otros que están tan depravados, nosotros con temor, para no contaminarnos con su ropa, sigamos orando por ellos y que Dios haga la obra. En tercer lugar, practicar la piedad. Versículo 20, dice Judas, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros no debemos perder de vista eso, hermano, nuestra devoción con Dios. Cuando tú andas con una persona, tú te pareces a esa persona. Cuando tú andas de cerca con Dios, tú te vas a parecer a Dios. No descuides la Escritura, no descuides la oración, no descuides la meditación. Piensa en el Señor, ora, adórale a Él. Pero en cuarto lugar, descansar en Dios. Quizás nosotros veamos como, wow, pero ¿y si soy yo? No te preocupes. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen los falsos maestros? Descansa en Dios, que Él va a juzgar a los que ponen tropiezo. Y ahí Judas, recuérdense que él estaba recordándonos a nosotros toda la historia de cómo Dios juzgó a los falsos maestros en toda la historia. No te preocupes, descansa en Dios. Y finalmente, los creyentes verdaderos estamos seguros en Él. Versículo 1, lo habíamos visto al principio.
Judas, versículo 1, dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, nosotros gracias al Señor por su misericordia, estamos seguros en sus manos. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Y dice, nadie las arrebatará de mis manos. Nosotros por la misericordia de Dios estamos seguros. Así que debemos obedecer a Dios, contender contra los falsos maestros, contender para defender la verdad de la fe, y nosotros tener misericordia de los que no creen y predicar la palabra con fervor.